El médico e infectólogo Eduardo Sabio dijo en BTV Noticias que la vacuna de gripe y COVID se pueden suministrar el mismo día. Lo cierto es que desde un punto de vista regional hay casos de COVID-19 que están en descensos, que para países como Argentina, Brasil y Chile son todavía inesperadamente altos para lo que ellos desean, pero que van descendiendo. Recordemos que gripe y COVID se pueden dar el mismo día, una en cada brazo. Ninguna requiere agenda, ninguna requiere vacunatorio, no nada. ¿Y por qué es importante vacunarnos contra la gripe? Porque a la gente está subvalorada esa vacuna, a la gente le cuesta a veces. Es muy importante. Hace muchos años, recuerdan que tuvimos la influenza pandémica en Uruguay, que costó unas cuantas muertes, que tensionó mucho al sistema de salud, y ahí se tomó mucha conciencia de la importancia de la vacunación de la gripe, porque la gripe puede generar mortalidad en algunas personas de riesgo también. Entonces, año a año se hace la campaña gratuita universal en todo el país, donde la gente se vacuna y con una buena adhesión. El pico máximo fue en el 2020, coincidiendo con la pandemia. Claro, en 2020 no tengo vacuna para el COVID, la gente dijo, me vacuno contra lo que venga, contra la gripe. Pero esa costumbre se mantuvo y son 700.000 las dosis disponibles. Empieza mañana, 24 de abril, y finaliza en agosto la campaña. No espere agosto, porque el impacto es ahora, cuando está por empezar el invierno, ¿verdad? Para todos, comenzamos este repaso a nivel internacional, lo hacemos en México, faltan 40 días para las elecciones presidenciales y en medio de todo esto 360 precandidatos solicitaron protección ante el miedo de surgir algún acto de violencia. La preocupación por la violencia contra los aspirantes se creció este fin de semana cuando un grupo de encapuchados interceptó a la candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum, en la carretera de Motocintla, municipio en Chiapas, estado de la frontera sur de México, donde hay disputa de los cárteles. En cuanto a la protección federal, en México en la última semana fueron 110 los que la solicitaron. El número fue dado a conocer por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantuvo la semana pasada en 15 la cifra de aspirantes asesinados en lo que va del proceso electoral, que de forma oficial comenzó el 1 de octubre pasado y concluye con las elecciones del 2 de junio. Pero organizaciones ciudadanas estiman una cifra mayor de víctimas, como la consultora DataInt, que ha contabilizado 106 asesinatos potencialmente vinculados a las elecciones, incluyendo 30 aspirantes. Nos vamos ahora hacia la Franja de Gaza. Se cumplen 200 días hoy en esta jornada, 200 días del inicio de la guerra que comenzó el pasado 7 de octubre y por el momento no hay señales de desescalada ni de que el movimiento islamista Hamás se disponga a liberar a sus rehenes o de que Israel renuncie a invadir Rafah en el sur del territorio palestino. En las últimas 24 horas, los bombardeos israelíes mataron a 32 palestinos, según el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, gobernada por el grupo Hamás, lo que lleva el balance total desde el inicio del conflicto el 7 de octubre a 34.183 muertos, en su gran mayoría civiles. El ejército israelí bombardeó esta madrugada el centro de la franja, alcanzando las inmediaciones del campo de refugiados de Bureij y el campo de Nuseirat. Israel indicó que atacó varias posiciones de Hamás en el sur de la franja y que sus aviones atacaron unos 25 objetivos durante la noche, incluyendo puestos de observación militar. Como decíamos, el conflicto se inició el pasado 7 de octubre con una incursión de milicianos islamistas que mataron a unas 1.170 personas en el sur de Israel y secuestraron a unas 250. Viajamos ahora hacia la República Argentina. Ayer, este mediodía, dábamos cuenta del anuncio del presidente Javier Milei sobre el superávit en los primeros 3 meses del año. Hoy el gobierno afronta una nueva movilización, tiene que ver con una marcha universitaria contra precisamente el gobierno. La medida concentró a docentes, estudiantes y personal de la universidad en contra de las políticas de ajuste del gobierno y en defensa de la enseñanza pública superior. A lo largo y ancho de todo el país, como se observa
observan las imágenes, hubo marchas convocadas por sindicatos estudiantiles, a quienes después se sumaron los docentes y posteriormente respaldadas por organizaciones sociales, sindicatos políticos peronistas como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ex ministro de Economía y ex candidato presidencial Sergio Massa, del líder de la Unión Cívica Radical Martín Lustó, así como la Confederación General del Trabajo, la CGT, principal central sindical del país, y movimientos piqueteros o de izquierda. Aunque el Ministerio de Capital Humano anunció anoche que presentó un acuerdo alcanzado con el Consejo Universitario Nacional, el depósito de 10.075 millones de pesos, unos 11 millones de dólares, pero el 100% de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales. A todo esto igual la marcha siguió adelante. Finalizamos este repaso por el mundo, yéndonos ahora a Francia, porque una huelga de controladores aéreos anulará el 60% de los vuelos previstos para este jueves en el país. La huelga de controladores aéreos convocada por el próximo jueves para mañana perturbará de manera notable el tráfico de aviones en Francia, cuyos aeropuertos tendrán que anular en media el 60% de sus vuelos, anunciaron las autoridades francesas. La Dirección General de la Aviación Civil detalló que tendrá que ser cancelados el 75% de los vuelos del parisino Orly, el 65% del también capitalino Charles de Gaulle, el principal del país, el 65% de Marsella, el 60% en Toulouse y el 70% en Niza, entre otros. Esta paralización se podría unir a otra de los sindicatos de los controladores que han anunciado para los próximos 9, 10 y 11 de mayo, coincidiendo con un periodo de festividades en Francia. Los convocantes de ambas huelgas piden una mejora salarial para el gremio. La Cámara de Tecnologías de la Información presentó un estudio sobre los desafíos del sector que emplea a más de 44.000 personas de forma directa e indirecta. Lo que nosotros visualizamos hoy es que sería importante empezar a que desde Uruguay se empiece a generar mucho más software, pero que sea propio de las empresas uruguayas. Que eso se llama un cambio en lo que hacemos, se llama incorporar conceptos de propiedad intelectual, que significa que, bueno, que las compañías uruguayas son las dueñas de esto, esa propiedad intelectual que queda acá, y eso al final de cuentas es lo que nos va a permitir dar el próximo salto. Y a nivel de empleo, lo que visualizamos también es que seguramente, y esta es la parte también difícil, porque bueno, la inteligencia artificial ha venido a traer cambios en todos los trabajos. Sin duda tenemos que empezar a incorporar cada vez más estas habilidades, no solamente en el sector TI, sino en todos los otros empleos. Seguir apostando porque más gente se eduque en temas de tecnología, seguir apostando también en descentralizar el tema de la educación, no solamente que haya cupos en Montevideo, sino también en el interior, que es un camino que empezó la UTEC y sigue la UDELAR. Y bueno, creemos que el camino y los cambios vienen por dos lados, por las empresas y por los empleos. Un velero de bandera sudafricana que estuvo varado a 400 kilómetros frente a nuestras costas, finalmente se encuentra en el puerto de La Paloma, en el departamento de Rocha. La embarcación, que tenía 3 tripulantes, sufrió la rotura de uno de sus 2 mástiles y quedó en alta mar a merced de las tormentas. Uno de los tripulantes avisa desde el velero a su país, a Sudáfrica. Desde Sudáfrica avisan a la República Argentina y es allí que desde el vecino país se ponen en contacto con la Armada y pudieron traer el velero hacia nuestras costas. Tras atravesar una intensa tormenta, la embarcación había tenido problemas con las comunicaciones y había perdido 2 de sus mástiles. Además, se encontraba con faltante de combustible. La Armada Nacional brindó apoyo con 200 litros de combustible y el buque Rob 04, General Artigas, acompañó la navegación de esta embarcación, en la cual viajan 3 tripulantes, 2 hombres de 65 y 55 años de edad, y la hija del capitán de 26 años. El capitán del barco cuenta que salieron desde Argentina para bajar al Atlántico y retornar rumbo a Sudáfrica. Estuvieron atrapados en una tormenta durante 12 días. Al 9º día de esa tormenta, el oleaje se hizo muy grande, con olas que estaban entre los 8 y 10 metros. Esta situación
generó que se rompieran los mástiles del barco, destruyendo también los paneles solares, lo que dificultó el funcionamiento del barco y las comunicaciones. La tripulación aguardó hasta el otro día para intentar reparar lo que había destruido la tormenta. Estuvieron atrapados durante 2 días, a la deriva. Luego llegó la Marina Uruguaya. Vinieron a querer sacarnos adentro del barco para traernos de regreso, pero yo les dije que no, que estábamos bien. El barco está bien. Esperaremos hasta que mejore el tiempo. Necesitamos combustible para poder continuar. La Marina Uruguaya les brindó 200 litros de combustible y los escoltaron hacia el puerto de La Paloma. Llegamos esta mañana, estamos todos sanos y salvos y acabo de tomar una buena ducha caliente. Así que siéntete fuerte otra vez. Esa es la historia, en pocas palabras. Es mucho peor que eso, pero sobrevivimos, estamos sanos y felices. Gracias. Otro de los tripulantes manifestó agradecer a la Armada Nacional. Envíenme un agradecimiento muy grande a la Armada Nacional. De lo contrario, no estaríamos hoy acá. Desde Rocha, Johnny Casela, BTV Noticias. Un final feliz. Le agradecemos el trabajo a Johnny. Volvemos al Parlamento Nacional, porque allí está en el Palacio Legislativo, continúa, mejor dicho, Matías Garro. Adelante, Mati. ¿Qué tal, Rosario? El gusto de saludarte nuevamente. Acaba de finalizar esta actividad aquí en la antesala de la Cámara de Representantes en el marco del 109 aniversario del genocidio al pueblo armenio, donde, bueno, fueron asesinados 1,5 millones justamente de armenios. En esta actividad, como les había comentado en el anterior contacto, estuvo presente el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien se acaba de retirar. Mañana, en horas de la tarde, estará viajando rumbo a Argentina, donde aproximadamente a las 21 horas va a estar participando de un evento de empresarios, donde allí estará junto a Javier Milei. Se prevé que mantengan un encuentro y allí, bueno, conversar sobre nuevos temas para ampliar la agenda bilateral entre ambos países. De todas formas, hay, bueno, conformidad en cuanto a cómo está la situación con el gobierno argentino. Están muy satisfechos con el acuerdo por el dragado en 14 metros al Río de la Plata, así que, bueno, van a ver la manera de agregar nuevos temas entonces con el gobierno argentino. Esta actividad, puntualmente en el marco del 109 aniversario del genocidio armenio aquí en el Parlamento, se realiza ya hace unos cuantos años. Estábamos repasando el que se realizó en 2022, se realizó en un marco bastante especial, porque unos días antes estuvo aquí el canciller turco reuniéndose con Francisco Bustillo, y allí, bueno, estuvo parte de la colectividad armenia reclamando y realizó un gesto que molestó bastante y que incluso trajo a Francisco Bustillo aquí a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.